RTP. 7:23. Agustín Ortiz, experto en seguridad social. Las nuevas reformas que se han hecho justamente a la ley de sostenibilidad crediticia, donde se reforma justamente ciertos puntos del BIES y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado Agustín. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias Astrid, gracias Larissa, un gran saludo a don Ramón y a todos los radioescuchas de RTP. Bueno, aquí gustoso de poder aportar algo con mi conocimiento y comentarios. Gracias a usted. Ayer hablábamos un poco ya de este tema, justamente en temas de la venta de estas carteras que están vencidas en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Más allá del cuestionamiento de cómo así somos el único país que tiene un banco dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, me gustaría hablar de el procedimiento para la venta de estas carteras vencidas, sobre todo si todas serán atractivas, si todas serán compradas por una banca privada, y qué tanto esto ayudaría a fortalecer, por ejemplo, la caja de este banco tan importante para el IES. Bueno, primero yo creo que tengamos un banco del afiliado en general hasta ahora ha presentado para el país un círculo virtuoso, círculo extraordinario, es decir, una gran cantidad de ecuatorianos han podido tener sus viviendas gracias al banco del afiliado, que era imposible que haya un crédito por una banca en que lo podía optar y darle la calificación. Lo importante en esto es tratar de tener un banco del afiliado lo más sano posible y entiendo pues que ese ha sido el objetivo de la nueva ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia que sí trae algunas novedades. En general, para mí me generan bastantes inquietudes, especialmente la que usted está nombrando, ¿verdad? Uh-huh. Cuando el afiliado o el jubilado entrega su confianza en un crédito quirografario, hipotecario, tiene toda su claridad de que esto es con el banco del afiliado. Entonces, en el momento que ya la ley está aprobada, de que esta cartera, en su calificación, no sé cuál va a ser la determinación técnica que van a tener puntualmente ya las autoridades del BIES, puede ser comercializada. Primero, pues le quita la transparencia, por decirlo así, que tuvo el afiliado a entregar pues su deseo de tener un crédito necesario. Es decir, ¿quién va a tener? ¿Quién la va a comprar? ¿Cómo la van a manejar? Especialmente con estos créditos, especialmente el hipotecario, que normalmente el hipotecario, revisado cifras, el 60% de los créditos hipotecarios que se dan en el Ecuador con el BIES piden créditos entre 20 y 25 años y 20% piden créditos entre 15 y 20 años. Entendemos que son créditos de tan largo plazo que las situaciones económicas de las familias normalmente siempre cambian. Es imposible que no cambien en un crédito de largo plazo. Entonces, ¿cómo van a ser tratados? Número uno, ¿quiénes van a comprarlos? ¿Cuáles van a ser las diferencias en los tratamientos? Porque yo no sé, pues, muchos radioescuchas, a mí sí me ha pasado, hemos tenido estas épocas de vacas flacas, épocas de vacas gordas, en donde cuando las situaciones no son tan fáciles, el acoso de los bancos, de las instituciones privadas, a veces es muy complejo. Y sí, una de las cosas que siempre se ha dicho es que sin el abuso de la cartera, obviamente, ¿verdad? El afiliado y jubilado se ha sentido tranquilo porque la función principal del BIES, si bien es que este dinero que se entrega, ¿verdad?, sea rentable porque es parte del sustento de las futuras jubilaciones, tampoco ha habido un acoso extremo por parte del BIES en el tema de la cobranza. No significa que lo hayan hecho bien, pero significa que igual sí es un oasis dentro de las alternativas financieras que ha habido en el país. Sí, y justamente es preocupante, ¿no? Tú dices los 20, 25 años. Los intereses no son fijos, ¿no? A veces fluctúan. Entonces, obviamente, si tú tienes una idea de pagar tu casa o tu bien en 25 años, pero con los intereses que fluctúan tanto, en ese momento de las vacas flacas, obviamente va a ser muy, muy complicado para esa familia seguir pagando. Esas deudas
grandes que después los gobiernos lo usan como comodín, ¿no? Decía, perdono la deuda, perdono esto, perdono. ¿Hasta cuánto realmente el BIES tiene ese control de perdonar deudas anteriores o el de facilitar estos préstamos y se ha utilizado realmente como una bandera política? A ver, eso es una pregunta interesante, Larissa, en el sentido de que el BIES no puede perdonar ni perdona deudas. Lo que sí ha pasado en el BIES, especialmente en los últimos 4 o 5 años, es que no ha habido esa ejecutividad en el seguimiento de la deuda. A ver, una cosa es Sí, lo que yo digo, que es real. Nuestras familias siempre van a tener problemas financieros. Y el objetivo es que tú puedas rápidamente digo 3 meses, 6 meses, salir y reconstituir nuevamente tu solidez financiera, por decirlo así, y puedas pagar. Pero lo que también estaba pasando es que el BIES en algún tiempo ni siquiera hacía gestión de cobranza. claro. Entonces, definitivamente, si a ti no te cobran, probablemente también pues dejas esa alternativa de pagar después de 3 meses, 4 meses, 5 meses, hasta que llega pues una información ya formal donde te quitan la casa. Tampoco es el objetivo. Es decir, el BIES tiene que cobrar porque esos fondos son importantísimos para mantener la solidez de las jubilaciones. Lo que debe ser, desde mi punto de vista, es ser más eficiente en las etapas de cobranzas. Ya está aprobado el tema de la venta de la cartera, con lo cual no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque ya hay muchas opciones bancarias en el país que pueden hacer esto de aquí. Y ya nos ha pasado, a mí me ha pasado. La cartera de mi vehículo, la cartera del crédito de mi vehículo, sin decirme nada, ya está vendida a otra institución financiera. Y uno tiene que ver qué pasa. Y sí cambian pues los modos de cobranza, ¿verdad? Cambian los modos, cambian las necesidades. Y lo que hay que evaluar aquí es qué quiere hacer el BID. Es decir, esta cartera que van a vender es una cartera mala, es decir, realmente son 8 meses, 10 meses, un año que no ha podido cobrar. Es una cartera buena, si es cartera buena, ¿para qué se va a vender? Ah, ya, es para generar liquidez, para que el BIES pueda generar mayores transacciones y llegar a más gente y prestarle más plata a más gente. Podría ser, pero sí me preocupa sobremanera el comportamiento que vaya a tener el BIES en la cobranza, especialmente con los deudores de buena fe. El Claro. deudor de buena fe, sea que 3 meses, 6 meses, el que no te quiere pagar no te va a pagar ni en el banco, ni en el BIES, ni nada, te terminarán quitando la casa. Pero el deudor de buena fe, que somos la mayoría de ecuatorianos, ¿verdad? Tampoco queremos estar en esta situación de presión que va a tener constantemente cuando ya la cartera se vende a una institución dedicada a esto, ¿verdad? Entonces, esto es un tema que para mí es sensible. Sí, va a generar liquidez para el BIES, o debería generar liquidez para el BIES. Ojalá que sea hecha de la mejor forma y que la venta de la cartera, pues bueno, algo de control podamos tener los afiliados y los jubilados en decir, bueno, ¿a dónde nos estamos yendo? ¿Verdad? Entonces, sí es un tema complejo. Ahora, esta es una de las reformas de esta ley. Hay otras cosas que han hecho que son importantes, no sé si deseen conversarlas, Por pero supuesto. Sí, 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 está súper interesante. muchas gracias. Al BIES, ¿Ya? en esta ley se le permite pignorar. Pignorar es un término financiero. Ojalá, yo no soy experto financiero ni en banca, pero si hay personas que puedan aportar con esto, es bueno. Pignorar significa que permite obtener dinero sin tener que vender las inversiones, usar inversiones como garantías que nos podrían generar el BIES tasas más bajas. Esas son las cosas positivas. Eh, pero entre las cosas negativas, bueno, y si el BIES, que no lo ha tenido tan claramente, tiene un buen objetivo y un objetivo claro, ignorar, va a generar una especie de liquidez importante que podría ser necesaria. No sé la situación actual, pero pareciese que el BIES necesita buscar más fondos. Pero sí es malo si se usa para cubrir liquidez sin planes claros de retorno. Y ahí también me genera preocupación. Eh, Entre otras de las cosas, esta ley, ¿verdad? Que bueno, ya pasó. Es una ley que ya tuvo una reforma a la parte de la seguridad social y también tuvo una reforma a la ley del BIES. Fue tratada como ley urgente. Yo no creo que fue necesaria tratarse como ley urgente, pero ya está. Creo que había otras prioridades para el país para hacerlo. Entonces, en general, los dos grandes cambios que ha habido en esta ley es que el Banco del BIES, pues bueno, puede generar primero
la venta de la cartera, que es lo que hemos dedicado a la primera parte de la conversación, la cual yo no estoy de acuerdo, y este nuevo sistema de pignorar el portafolio de inversiones en la administración, que me genera más que todo inquietud, tal vez por la falta de conocimiento que un experto nos puede mostrar y cuál es el objetivo puntual que quiere lograr con esto el BIES. De ahí esta ley no solamente se dedica a la parte de la reforma del BIES, hay algo que es súper importante que no se ha hablado mucho Ajá. y que para mí es el trasfondo de la ley, es ya reformas administrativas en el IES. Unas que para mí no tienen mayor peso, que sí sería interesante eh, preguntarles a las autoridades actuales por qué fue necesaria la reforma de una ley, que es, por ejemplo, usted cuando escoge al director general, al director nacional de salud, al director nacional de pensiones, normalmente esta persona tenía una estabilidad, por decirlo así, un nombramiento de 4 años y tenía un rango de edad mínimo que tenía que tener con ciertas características también administrativas. Ya, entonces, en esta reforma se quita el rango del contrato, por decir, de 4 años, es decir, el director general ya no está en 4 años, es de libre remoción, siempre fue de libre remoción, siempre se lo pudo sacar al director general cuando se desee o al director nacional de salud, pero se le quita este emblema de 4 años de contrato. ¿Cuál fue el objetivo? No lo tengo claro, no lo tengo claro porque siempre hubo libre remoción, pero al punto que quería llegar es que la reforma más importante política y administrativa que tiene esta ley ni siquiera es la parte del BIE, es que el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, designa el representante, él lo escoge. Es decir, hasta hace poco, hasta hace un mes, el Ejecutivo, el presidente de la República, mandaba una terna a la Asamblea Nacional para que de esa terna se escoja al mejor funcionario para que pueda ser el representante del presidente frente al Consejo del IES. Ya no, esto ahora se decide directamente, el presidente de la República manda simplemente al IES quién es su representante. ¿Por Ujú. qué es bueno y es malo? Sí, haciendo de abogado del diablo, bueno, el presidente puede tener mayor velocidad, mayor ejecutividad al escoger o a designar a alguien, pero no es tan correcto porque no es un representante del presidente. Pareciese que es un representante del presidente. ¿Cómo está constituido el Consejo Ejecutivo? Un representante del empleador privado, un representante de los jubilados y un representante del empleador público, que no es el representante del presidente o no era el representante del presidente. Es decir, estos 500.000 funcionarios públicos también en la ley tenían pues su representación. Entonces, sí hubiera sido ideal que se mantenga lo de la terna para que manden a los mejores ecuatorianos, los más Ujú. preparados, se lo manden a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional pues finalmente decía y si no lo hacía pues se escoge siempre el primero de la terna. Entonces, para mí sí hay un fondo muy político en esta ley que era tener esta facilidad de mandar al representante directamente por parte del presidente. Estimado Agustín, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Gracias también por tratar estos temas con nosotros. Le quedamos agradecidas acá en el panel y también pues lo comprometemos a una próxima entrevista para seguir hablando del IES. Es un tema extenso. RTP